Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. Así que, bueno, un gusto volver a compartir con ustedes el estudio del día de hoy. Bueno, continuamos dentro del Evangelio según Lucas, en el capítulo 5, y hoy nos tocan los últimos versículos, o el último relato del capítulo 5 del Evangelio de Lucas, que arranca en el versículo 27 y termina en el 39. Quizás van a encontrar un título intermedio, pero como muchas veces les digo, los títulos son de orientación para la lectura, pero no son bíblicos, no son inspirados por Dios. Así que no fueron allí puestos por el evangelista Lucas. Por lo tanto, vamos a hacer una lectura corrida y también desgranarlo un poquito todo de corrido sin la interrupción del título del medio. Así que bueno, comenzamos con la lectura y después lo vamos trabajando un poquito. Les recuerdo, estamos en Lucas 5, versículo 27. Dice así: Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Algunos dijeron a Jesús: Los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó: ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola: Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bueno, vamos a recordar un poquito brevemente lo que vimos la semana pasada, que Jesús sanó a un paralítico. ¿Sí? Recuerdan que lo bajaron, no podían entrar por la multitud, desarmaron el tejado, lo bajaron, lo pusieron a los pies de Jesús. Antes de sanarlo, Jesús le perdona los pecados. Y ahí los fariseos y los maestros de la ley aparecen por primera vez y le preguntan: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿No? Empiezan a cuestionar la autoridad de Jesús. Quiero que se queden con eso de que los fariseos y los maestros ya habían aparecido y habían ya interpelado con Jesús. Entonces, después de estas situaciones, después de que se hizo este milagro, esta sanidad, donde también Jesús replicó a los fariseos y a los maestros de la ley, dice: después de esto salió Jesús del lugar donde estaba, ¿sí? Y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. En dos versículos prácticamente tenemos el mismo formato del llamamiento de Pedro, ¿sí? O sea, resumido en simplemente dos versículos. Jesús es el que se fija, es el que dice, seguime, y la otra persona es el que inmediatamente se levanta, deja todo y lo sigue, ¿sí? Lo que por ahí vimos en el llamado, ¿se acuerdan? Yo al principio, hace 2 semanas, le había dicho que
esta parte, esta sección de la palabra del Evangelio de Lucas, empezaba en Lucas 5.1 y terminaba en Lucas 6.16, que empezaba con un llamamiento, en el medio había otro llamamiento, que es el caso que estamos estudiando hoy, y el último llamamiento es el de los 12 apóstoles. ¿Sí? Pero siempre en los llamamientos, siempre hay como una sistemática o una metodología, por así decirlo, una misma forma de relatarlo, el evento, que es que Jesús mira, llama y la otra persona responde o no responde. ¿Sí? O sea, siempre el llamamiento para ser discípulos de Él, para ser sus discípulos, para seguirlo, parte de Jesús. Jesús fija la mirada en nosotros. Por más que nosotros no lo veamos, no lo creamos, Jesús siempre tiene sus ojos puestos en nosotros y también siempre nos invita a seguirlo. Y está en nosotros si queremos dejarlo todo, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Entonces estos dos primeros versículos en cierta manera resume todo lo que vendría a ser el formato, por así decirlo, de un llamamiento de un discípulo. Y quiero volver a recalcar algo que había hablado, es que Lucas siempre tiene predilección por o muestra a aquellas personas que son marginadas. Y los impuestos de los cobradores de impuestos, perdón, por más allá de tener un buen empleo me refiero a lo remunerado, y una buena posición social, eran los marginados de los sacerdotes, de los fariseos y de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque usuraban con el dinero de la gente, ¿no? Tenían esa tarea difícil de ser prácticamente usureros, eran también tildados de ladrones, después lo vamos a ver y Lucas lo recalca con el relato de Saqueo. ¿Sí? Entonces siempre está esta mirada marginal sobre incluso aquellas personas que pueden tener un estatus social, pero sin embargo no forman parte de la élite judía de ese tiempo. Entonces, los recaudadores de impuestos también entran dentro de este grupo de personas que están al margen de toda élite, de toda clase religiosa, social y política. ¿Sí? Si bien trabajan para pos de ellos, ¿no? Pero bueno. Entonces dice que en el 28 que Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió, ¿no? La actitud de los discípulos de levantarse, de reaccionar frente al llamado, de dejarlo todo y seguirlo. Y dice en el 29, luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Acá quiero primeramente hacer una introducción, un paréntesis, en que Leví, al ofrecer a Jesús este banquete, está haciendo la misma, digamos, es la misma postura que toma aquel que el paralítico que fue sanado y alababa y cantaba y se levantó y alababa y cantaba y adoraba al Señor. Leví lo quiere agradecer o quiere agradecer ese acto a Jesús por medio de un banquete, por medio de lo que tiene. E incluso allí se da la puerta, la posibilidad a que el Evangelio llegue a las personas que son como Él. Y Lucas en esto tiene que siempre va a marcar hacia que siempre va a llevar el Evangelio Jesús a todas las personas y a todas las clases sociales. Lo vamos a ver también con los ricos, que después son ellos los que deciden por ahí otras cosas u otro camino. Pero el Evangelio siempre va a estar abierto para todos. Entonces acá viene un poco el cuestionamiento, ¿no? Le decía que es la segunda aparición de los fariseos y de los maestros de la ley, ¿sí? Que vuelven a reclamar. Pero esta vez, en aquel momento, acuérdense, con el paralítico, pensaban entre ellos, ¿no? Murmuraban entre ellos y Jesús los confronta. En este momento ellos directamente van y no le preguntan a Jesús directamente, le preguntan a los discípulos. Y es Jesús el que le responde, ¿no? Siempre ahí como por atrás para decir, pero ¿y por qué ustedes hacen eso? Y nunca enfrentan, nunca, por así decirlo,
en un término común callejero, nunca dan la cara, ¿no? Frente a Jesús, siempre buscan algún otro medio. Y en este caso el medio son los discípulos. Y Jesús le responde, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepienten. ¿Qué es lo que quiere un poco mostrarnos acá Jesús? Es que los médicos no van a estar al lado de los sanos, van a estar al lado de los enfermos. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que un médico, por estar asistiendo a un enfermo, se va a contagiar, por así decirlo. Bueno, aunque hoy estamos atravesando una situación difícil, pero no quiere decir que el médico, a lo que vamos a la palabra, ¿no? El médico no quiere decir que sea también enfermo. ¿Sí? Entonces, el médico está para sanar al enfermo. De la misma manera, Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿con quién tiene que estar? Con los pecadores. ¿Sí? Porque hay una cuestión también eh, legal y religiosa entre aquellos que son justos y aquellos que no, que son pecadores. El estar simplemente compartiendo, o sea, es una cuestión legal. El estar simplemente compartiendo una mesa con pecadores ya también lo haría legalmente impuro a Jesús y a sus discípulos en el pensamiento de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces, no puede haber esta dicotomía para los fariseos y los sacerdotes, los maestros de la ley, perdón, y sin embargo Jesús les está mostrando esto, ¿no? Que por medio de la imagen del médico. A ver, el médico tiene que estar con los enfermos. Bueno, yo tengo que estar con los pecadores para que se arrepientan. Interesante que es para que se arrepientan. Algunos dijeron a Jesús, y acá es donde salteo el título, porque fíjense que el relato es el mismo y es en el mismo momento, y sigue con la misma idea del banquete, por lo que sigue a continuación, que es acerca del ayuno. Pero no quiero interrumpir demasiado la lectura. Pero fíjense que el título acá sí nos introduce hacia otro tema, pero el espacio y el tiempo donde se está dando este relato es el mismo. Entonces por eso lo hacemos todo de corrido. Dice, algunos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, los mismos que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, y en aquellos días sí ayunarán. Es un poco también en parte a lo mismo, ¿no? Esta cuestión, esta idea eh, de religiosidad, de legalidad, de impureza legal. ¿Por qué? Porque la oración, el ayuno y la limosna, esas tres cosas para los fariseos, los maestros de la ley, y para todo el entorno religioso de ese tiempo, era símbolo o era la expresión genuina del arrepentimiento. O sea, cuando uno estaba arrepentido tenía que ayunar, orar, o sea, mostrarse en ayuno, mostrarse en oración y mostrándose ofrendando, ¿no? Como lo relata bien el Evangelio según Mateo, ¿no? Que da las tres pautas y ahí Jesús nos enseña otras cositas más, pero bueno, los invito a que lo lean. Por otro lado, acá estamos trabajando Lucas. Entonces, el ayuno, la oración y la limosna eran la expresión pública del arrepentimiento. Y lo que Jesús nos da el arrepentimiento lo da de otra forma y de otra manera. Entonces, los discípulos de Juan, que ayunan, o sea, ellos son cuestionados, que los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia porque en cierta manera están bajo y están respetando esta parte de la ley para cuando se arrepentían y cuando tenían sus actividades religiosas. Y Jesús le da un ejemplo que, como veníamos viendo también, que es muy importante, que le da un ejemplo bien mesiánico, ¿sí? En los otros miércoles hablábamos de el mesianismo de Jesús a través de la palabra Señor, del reconocimiento como Señor, ¿sí? A través del término griego Kyrios, que es Dios, en una traducción del griego del Antiguo Testamento, esa palabra refiere directamente a Dios. Entonces, eh,
en los otros versículos, en los otros relatos, siempre está anunciando el mesianismo de Jesús, ¿sí? Y en este momento también lo está haciendo, pero con otra imagen eh, tomada también del Antiguo Testamento, que es la imagen del novio y de la novia, que luego se nos va a hacer familiar en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, mientras está el novio con nosotros, ¿cómo no vamos a comer? ¿Cómo Jesús les dice a ellos? ¿Cómo mientras está el novio no van a disfrutar? Después va a venir un tiempo donde el novio ya no va a estar y ahí sí será necesario de que ayunen. Pero este momento es para disfrutarlo. Pero disfrutarlo ¿por qué? Porque yo estoy en medio de ellos, yo estoy en medio de ustedes, Jesús, ¿no? Está en medio, está en medio de ellos y está bien lo que estamos compartiendo. Y aparte estoy transmitiéndoles mi mensaje de salvación. Entonces, esa es un poco la idea y lo que con lo que le replica Jesús. Está bien, después van a haber tiempos para ayunar. Hoy es tiempo para compartir. Hoy es tiempo para estar en medio de los que necesitan. Hoy es tiempo para estar en medio de los pecadores y tener este espíritu de comunión y de no marginar. Entonces, esas cosas no se le imaginaban o no lo podían ver los maestros de la ley, los fariseos, ¿sí? Y los religiosos de ese tiempo, porque es como una separación entre las dos cosas. Uno tiene que ser o puro o impuro, pero no puede estar dentro de, no puede ser puro y estar dentro de los impuros predicándole. Es como que era como inconcebible, ¿sí? Sin embargo, Jesús es a eso lo que vino, ¿no? Y vino en medio de nosotros y vino para estar y también para darnos salvación, vida eterna y también para darnos una nueva vida y en esa nueva vida nosotros poder ir transitando en un camino hacia mayor santidad y santificación. Luego en el versículo 36 dice, les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Esta parábola, que tiene tres partes, que ahora la vamos a ir viendo, esta es la primera, la del vestido, hace referencia precisamente a la irrupción del Evangelio en cada una de nuestras vidas y en cómo nosotros tomamos al Evangelio y al mensaje de salvación en nuestras vidas, ¿sí? Acá es, bueno, cuando dice nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Pensemos en el Evangelio como algo nuevo que llega a nuestras vidas, ¿sí? Nosotros no tomamos solamente un fragmento del Evangelio, de la palabra de Dios, y lo acomodamos a nosotros, que somos el vestidito ahí, somos un vestido viejo y lo tratamos de emparchar y de que quede bien. No va a quedar bien, porque siempre hay alguna cosa mala, siempre hay alguna cosa vieja que no va a ser juego con lo nuevo, o lo nuevo no va a ser juego con lo viejo. ¿Sí? Entonces es cuando nosotros recibimos el mensaje, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando somos interpelados por la palabra de Dios, es para que eso nuevo saque completamente a lo viejo que hay en nosotros, ¿sí? A lo que hay de viejo en cada uno de nosotros, porque no va a ser juego. Y, y no va a ser juego, no va a quedar bien, y aparte que estamos fragmentando algo que de por sí ya es bueno, ¿sí? Es medio la parábola, el versículo es medio así como trabalenguas, pero en cierta manera nos invita a eso, a que no fragmentemos una parte del Evangelio y por otro lado tengamos todavía ropas y vestiduras viejas. De la misma manera sucede con la siguiente parábola, que es con el vino. Dice, versículo 37, ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. De la misma manera que con el vestido, bueno, en aquel tiempo
el vino se guardaba en vasijas de barro o en vasijas de cuero. Cuando ya estaban con un uso fermentado, ya las vasijas tenían cierta debilidad. Entonces, al echarle un vino nuevo, que está por fermentar y está por expandirse y por sacar todos sus jugos y todos sus azúcares, termina partiendo al odre, al odre viejo. Entonces, el Evangelio cuando llega a nuestras vidas, la palabra, el mensaje, cuando llega a nuestra vida, cuando nos interpela, eh, está para que sea recibida en un lugar nuevo, ¿sí? Para que tengamos todo el tiempo un lugar nuevo donde no pueda reventarse y pueda desperdiciarse, por así decirlo, y no pueda estar y no pueda terminar el proceso de fermentación en nuestra vida. ¿Sí? Muchas veces, bueno, está bueno que la palabra llegue a nosotros y nos rompa con todo, sí, obviamente, que nos desestructure de un montón de cosas, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que presentarnos como odres nuevos para que el Evangelio fermente aún más y saque aún más sus azúcares y pueda convertirse en un gran vino y que también ese vino pueda ser de bendición para los demás. ¿Sí? Es un poco una interpretación o un mensaje que estoy queriendo transmitir en esto también. ¿Sí? Entonces, por ese mismo motivo, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Así que debemos siempre estar pendientes de que nuestro odre, de que nuestro corazón esté siempre impregnado de la palabra y que siempre mantengamos de que sea nuevo y de que pueda recibir siempre cada vez más cosas nuevas de parte del Señor, de su palabra, de oraciones de nuestros hermanos, en fin, que siempre estemos dispuestos y que no seamos nosotros el que rompamos y desechemos a la palabra de Dios. Y finalmente, el versículo 39 dice, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Un poco como dice, bueno, a ver, se contradice con lo anterior, el vino nuevo, el vino viejo, pero es algo interesante de decir, el vino añejo eh, es aquel vino que ya está, digamos, estabilizado, que no tiene acidez, que tiene su grado alcohólico, por así decirlo, perfecto, que ya está bien, que ya está trabajado, que ya está macerado, ¿sí? Entonces, una persona que haya probado ya ese vino macerado, trabajado, no va a querer el nuevo porque el nuevo le va a hacer mal y va a decir, bueno, no, el añejo es mejor. Entonces, eh, un poco para, para ir terminando y para tratar de cerrar, es que una vez que nosotros ya hayamos probado un vino, porque si bien es similar pero es diferente, ¿sí? Una vez que nosotros ya probamos ese evangelio, esa palabra, ese amor de Dios que es puro, es santo, es justo, no vamos a querer volver a otra cosa. Entonces, un poco la palabra nos invita a que siempre podamos aceptar y reconocer, ¿no? Ese vino que ya está fermentado, macerado, estabilizado y que podamos reconocerlo como tal. Y también que podamos bendecir a los demás. Sin duda que de esta parábola, porque Jesús la cuenta como una, pero que se divide, podemos encontrar tres partes diferentes, hay muchísimo para sacar y de todo este fragmento que hemos leído hoy hay muchísimo más para sacar porque podemos trabajar con cada fragmento y con cada enseñanza que nos da el Señor de manera particular e independiente. Yo quise simplemente dejar un vistazo y tratar de explicar un poquito más a lo que refiere en cuanto a esto de vestido nuevo, vestido viejo, nuevo, odre viejo, ¿sí? El vino añejo, el vino eh, eh, nuevo, pero quiero que nos quedemos con que eh,
lo importante es que podamos estar siempre dispuestos a, a recibir la palabra de Dios, que estemos siempre dispuestos también a ser interpelados por la palabra de Dios y que estemos siempre dispuestos a poder decir esto se tiene que romper en mi vida, esto se tiene que transformar en mi vida. Yo tengo que también hacer un esfuerzo para que la palabra de Dios permanezca en mi interior, en mi corazón, en un espacio nuevo, en un espacio limpio, donde la palabra pueda sacar lo mejor de ella y también de transformarme de la mejor manera a mi vida para que yo sea luz hacia los demás y sea también eh, sal a los demás, ¿sí? Em, entonces, hermanos, quiero que después cada uno en su casa pueda seguir trabajándolo, releerlo de nuevo y que sin un verdadero arrepentimiento tampoco podemos lograr tener nuestro odre o nuestro vestido en condiciones para em, para poder recibir a la palabra de Dios, para poder dejar que ella nos transforme. Así que bueno, hermanos, muchas gracias y Dios los bendiga grandemente. Abrazo para todos.